Bienvenidos amigos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el capítulo 7 del libro de Éxodo. Antes de eso, oremos. Dios, guíanos en el estudio de tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Éxodo en el capítulo 7 nos trae a la confrontación de Moisés y Aarón con Faraón. Recordemos que después de una serie de fracasos en los intentos que ellos han hecho por liberar al pueblo de Israel, se han encontrado con que el faraón no quiere dejar ir al pueblo. Esto lo ha llevado a dudar de ellos mismos, sobre todo a Moisés. Esto ha llevado a que Dios les recuerde que aunque Él ha hecho cosas grandes en el pasado, también las va a hacer en el presente, también las irá a hacer en el futuro. Con esa seguridad, Moisés y Aarón van ante el faraón nuevamente. Pero el faraón no les hace caso. Y en ese momento Dios les dice a Moisés y Aarón, mira, demuéstrale a faraón mi poder. Y entonces tenemos el famoso episodio donde Moisés y Aarón agarran su vara, la vara de Aarón, y ésta se convierte en una serpiente delante de ellos. Y es curioso porque el texto habla de que los sabios de faraón también hacen lo mismo. Pero la culebra que se forma de la vara de Aarón se come a las culebras que sale de la vara de los sabios. Este hecho es muy significativo e importante y relevante. Cuando estudiamos el contexto histórico del libro de Éxodo y particularmente de Egipto, seguramente ustedes lo han podido ver quizás en algún documental o película, el faraón estaba asociado con las serpientes, con la cobra particularmente. Porque se creía en esta época que el faraón era el vaso, era el utensilio, el instrumento que los dioses utilizaban para controlar y gobernar estas regiones de la tierra. Ahora, la serpiente se convirtió entonces en un símbolo del poder de faraón. Por eso, que la serpiente de Moisés y Aarón devorase las serpientes de los sabios de Faraón significaba que el poder de Yahvé era más grande que el poder de Faraón. Y por lo tanto, Faraón debía reconocer que ante ellos estaba uno más grande que él mismo. De hecho, por eso Dios al principio del capítulo 7, Dios le dice a Moisés, mira, ante el Faraón tú serás como si fuera yo mismo, es decir, como si fueras Dios. ¿Por qué? Porque Faraón era pensado o se creía que él era un Dios. Y entonces Dios le dice a Moisés, no te intimides, porque ante él tú serás como un Dios. Y aquí vemos a Dios demostrando su poder a través de conductos humanos y mostrando que Él tiene más poder que todos los demás, que el poder de Dios es mayor que el de los enemigos. Y por lo tanto eso debía darle a Moisés la seguridad de que no importaba cuán poderoso parecía ser Faraón y cuán poderoso parecía ser la oposición que él enfrentaba, Dios era aún más poderoso. Dios tenía la capacidad de vencer a los enemigos y de llevar su propósito a cabo. A veces en nuestra vida pensamos que nuestros obstáculos son muy grandes, pensamos que las dificultades que tenemos son más grandes que nuestro Dios. Pero este pasaje, así como para Moisés Dios le enseñó que él era más grande que Faraón, Dios hoy nos quiere recordar que Él es más grande que cualquier obstáculo que nosotros nos podamos encontrar. Y así como Él venció a las culebras de Faraón, hoy también puede vencer las dificultades con las que nosotros nos encontremos. El final del capítulo 7 introduce la primera de las 10 plagas contra Egipto. La primera plaga es la plaga de sangre, que es cuando Moisés convierte el Nilo y lo convierte en sangre. El Nilo era la vida de los egipcios, era la economía de los egipcios. Ellos dependían de que el Nilo creciese para que de esta forma se irrigaran los campos y hubiese cosecha, pero al mismo tiempo dependían de los peces que estaban en él. Y por eso cuando Moisés convierte en sangre al río Nilo, esto nos demuestra que no hay nada que pueda en realidad oponerse al plan de Dios. Dios quería formar una nación. Quería formar la nación de Israel con el pueblo que estaba cautivo en Egipto. Y desde el punto de vista humano, esto era casi un imposible. ¿Cómo se iba a llevar a cabo esta promesa? ¿Cómo Dios le iba a cumplir la promesa a Abraham, a Jacob y a Isaac cuando las condiciones parecían tan contrarias, cuando aparentemente no había esperanza? Dios llega
y ataca el corazón mismo de Egipto nuevamente para demostrarle a Faraón y a todos los egipcios que el Dios de Israel es más grande que el Dios de los enemigos. Las plagas deben ser entendidas en ese contexto, en el contexto de un Dios que hace hasta lo imposible por cumplir su promesa con su pueblo. Ese es lo que nos muestra el capítulo 7 en la escena de la serpiente y en la escena de la primera plaga, es que Dios siempre intervendrá y demostrará su poder para proteger a su pueblo. Si Dios hizo eso en el pasado, también lo hará hoy en el presente. ¿Cuál es el Egipto que tenemos hoy en nuestra vida? ¿Cómo Dios manifestará su poder a través de ti hoy? No sé de qué forma específica lo hará, pero está atento porque tu historia termina bien. Que el Señor te bendiga.